Bienvenidos a nuestro programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar unos espacios donde desarrollo algunos temas que expongo en mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy va a ser la identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro que se han encontrado en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana. En los dos programas anteriores hemos tratado de cómo la ciencia confirma la fe. Primero fue la astronomía, que confirma nuestra fe en Dios creador, porque lo que dicen los astrónomos del origen del cosmos necesita a un creador. Si el cosmos comenzó, como ellos dicen, hace 15.000, 20.000 millones de años, necesitó alguien anterior al cosmos que ponga el cosmos en la existencia, porque nadie puede darse la existencia a sí mismo. Antes de existir, nada se puede hacer. El cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años, luego hace falta un creador distinto del cosmos que pone el cosmos en la existencia. El programa anterior fue la Sábana Santa de Turín, que demuestra que Cristo es Dios, porque si la Sábana Santa tiene grabada a fuego la imagen del cuerpo de Cristo por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección, entonces demuestra, la Sábana Santa confirma que Cristo resucitó. Y como Cristo profetizó que resucitaría al tercer día para demostrar que era Dios, al ser la Sábana Santa un documento científico que confirma que Cristo resucitó, nos confirma también que Cristo es Dios. La Sábana Santa es un documento científico que confirma un dogma de fe, que Cristo es Dios. Hoy va a ser la arqueología. Hoy va a ser la arqueología quien demuestra que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, por lo tanto, la única verdadera. La ciencia confirmando la fe. La astronomía confirma mi fe en Dios, la Sábana Santa confirma mi fe en Cristo Dios, la arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única verdadera. Para hacer este trabajo de la identificación científica de la tumba de San Pedro, de los huesos de San Pedro, yo lo he expuesto, tengo un vídeo y un libro donde desarrollo esto. Y para hacer este trabajo fui a Roma, estuve un mes en Roma y he hablado con los arqueólogos que han hecho el descubrimiento. Los jesuitas alemanes Kirschbaum y Ferrua, y los arqueólogos Getty y Yossi, que fueron los que descubrieron la tumba de Pedro. Y después estuve 4 horas con Margarita Guarducci, que es la directora nacional de arqueología del Estado italiano, que ha sido la que ha descubierto los huesos de San Pedro, aunque después el doctor Correnti ha sido el que ha identificado los huesos. Pero la identificación de los huesos de San Pedro se debe a Margarita Guarducci, con quien yo estuve en su casa 4 horas hablando del tema. De manera que, como digo, el trabajo tiene 2 partes. Primero, identificación de la tumba en tiempos de Pío XII, y después, identificación de los huesos en tiempo de Pablo VI. La identificación de la tumba, que como digo se debe a los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua y a los arqueólogos italianos Getty y Yossi, se hizo en tiempos de Pío XII. Porque estando preparando la cripta, la tumba de Pío XI, al estar preparando la sepultura, se descubrió un mosaico. Y como sabíamos que debajo de la Basílica del Vaticano estaba la tumba de San Pedro, se sabía, pero ¿dónde? ¿Dónde? Pues no sé. ¿En qué sitio concreto? Ahí abajo, ahí abajo. Pero cuando se descubre un mosaico, Pío XII dice que sigan las excavaciones. Y siguieron las excavaciones. Repito,
los jesuitas Kirschbaum y Ferrua y los arqueólogos italianos Getty y Jossi. Siguen las excavaciones y descubren toda una necrópolis, todo un cementerio bajo la Basílica Vaticana. El cementerio tenía dos partes: tumbas ricas de grandes mausoleos de alabastro de las familias célebres italianas, los Flavios, los Valerios, etc. Y otra parte de tumbas pobres, tumbas cavadas en la tierra. Y entre las tumbas pobres cavadas en la tierra aparece una tumba abierta y vacía. Y en esa tumba aparecen centenares de monedas de toda Europa. Total, voy a abreviar porque el tiempo no da para mucho, pero después de unos estudios dicen: esta es la tumba de Pedro. Ya está. Esta es la tumba de San Pedro. Y esta cantidad de monedas de toda la Europa medieval demuestra la veneración que se ha tenido a esta tumba, que han venido de toda Europa. Es costumbre en Italia echar monedas en las tumbas, y hay monedas de toda Europa. Bien, pero esa tumba abierta y vacía, no había huesos. Bueno, había unos huesos, pero de un animal, de un cordero, pero huesos humanos no había. Y ya está. Tiempo de Pío XII. Esta es la tumba de Pedro. Y Pío XII, en un radiomensaje de Navidad, lo dio a conocer. Hemos encontrado la tumba de Pedro, pero no hay huesos. No hay huesos humanos. Bien. Siguen tiempos de Pablo VI y Margarita Guarducci, primera autoridad mundial en epigrafía griega, se pone a descifrar unos grafitos, unas inscripciones hechas con punzón en el enlucido del muro. Porque esta tumba abierta y vacía estaba flanqueada por unos muros, cosa que no había en las otras tumbas. Estaba protegida por unos muros por las corrientes del Monte Vaticano. Voy a aclarar. Hoy a nosotros Vaticano nos suena a Roma, al Papa, a la Iglesia. El Vaticano es la Iglesia. Bueno, bien. Para hoy nosotros el Vaticano es la Iglesia. Pero la palabra Vaticano es de origen etrusco, anterior al Imperio Romano. Y el Vaticano es una de las colinas de Roma. Una de las colinas de Roma se llama Vaticano, nombre etrusco, anterior al Imperio Romano. Pues en el Monte Vaticano había en la ladera del Monte Vaticano es donde está esta sepultura. Voy a explicar un poco porque esto es historia y esto siempre es interesante. San Pedro fue martirizado por Nerón en el circo de Nerón y de Calígula, ¿no? Bueno, pues fue el martirizado en el circo de Nerón y Calígula. Y después de martirizado fue enterrado en el cementerio de la ladera del Monte Vaticano. Había una necrópolis, un cementerio en el Monte Vaticano. Ahí fue enterrado. Y Constantino, cuando se convierte al cristianismo, levantó varias basílicas en las cuales él se convirtió al cristianismo, porque dicen, lo dice San Silvestre, que lo oyó directamente de Constantino, que él vio el signo de Cristo en el cielo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio. Y él pensó que Cristo le dio la victoria sobre Magencio. Y entonces se convirtió al cristianismo y levantó varias basílicas cristianas. Bueno, pues la Basílica de San Pedro, Constantino la edificó sobre la tumba de Pedro. Sobre la tumba de Pedro. En una ladera del Monte Vaticano con grandes dificultades. Teniendo al lado la gran explanada de 100 metros por 300, donde estaba el circo de Nerón y de Calígula. Pues la Basílica de Pedro la edifica en una ladera del Monte Vaticano con grandes problemas técnicos y morales, porque enterró un cementerio. Y para aquellos, los romanos y los judíos, las tumbas eran sagradas, con enormes dificultades de todas las familias ricas que tenían allí sus tumbas. Constantino enterró el cementerio, la necrópolis, y encima levantó su basílica. Y encima de la basílica de Constantino está la actual basílica. En mi libro lo pongo, en mi vídeo, un croquis de la actual basílica
encima de la Basílica de Constantino y encima de la necrópolis donde estaba enterrada, estaba la tumba de San Pedro. Bien, a lo que voy. Entonces, en esa tumba, donde estaba enterrado San Pedro, en la ladera del monte, había filtraciones de agua. Y entonces Constantino, para defender los huesos de la humedad de las filtraciones de agua, protege la tumba de San Pedro con unos muros. Y a los huesos de San Pedro los mete en un nicho que está en el muro rojo. Y Margarita Guarducci, repito, primera autoridad mundial en epigrafía griega, me lo dijo a mí, estuvo 2 años desfilando los grafitos, porque allí venía todo el mundo y escribía. Y uno escribía encima de otro, y es una maraña de rayas. Y Margarita Guarducci, 2 años de estudio, ha publicado después su estudio en un enorme trabajo que ha sido premiado por ¿cómo se llama? El Instituto de Investigación Italiana, no me sé exactamente el nombre, pero es el premio a la investigación italiana por el Estado italiano. Bien, pues ese estudio de Margarita Guarducci, descifrar los grafitos que había en el muro G, se llama muro G por los grafitos que había escrito. Y descubre, en esos grafitos, descubre varias frases muy bonitas. Pedro pide por los cristianos sepultados junto a tu cuerpo. Ahí escrito. Y más, pero para abreviar. Y descubre un grafito que pone, Pedro está aquí. Cuando Margarita Guarducci descifra el grafito, Pedro está aquí, manda que piquen ahí dentro. Pican el muro y detrás de ese muro aparece un nicho cubierto de mármol blanco, con unos huesos. Se estudian los huesos. El profesor Correnti, de Palermo, estudia los huesos. Primero, huesos de ratón. Un ratoncillo se coló por una rendija, no pudo salir y allí se murió. Y después, huesos de varón. Primero, huesos humanos. Todos de la misma persona. De sexo varón. De complexión robusta. Que murió en edad avanzada y murió en el siglo I. Y yo le pregunto a Margarita Guarducci, oiga, ¿qué porcentaje de seguridades tenemos de que estos huesos sean de San Pedro? Y me dice Margarita Guarducci, el 100%. Por la directora nacional de arqueología del Estado italiano, el 100% de seguridades que esos huesos son de San Pedro. Me dice Margarita Guarducci, si buscamos los huesos de San Pedro, ¿qué buscamos? Hueso de varón. Ahí tenemos hueso de varón. De complexión robusta. San Pedro era pescador. Varón de complexión robusta. Que murió en edad avanzada. Que vivió en el siglo I. Todos los datos que buscáramos de San Pedro los tenemos en estos huesos. Estos huesos... Ah, y otra cosa interesante. Y estos huesos han estado envueltos en un rico paño de púrpura y oro, porque están manchados del rojo de la púrpura. Han sido huesos muy venerados que Constantino los envolvió en un rico paño de púrpura y oro para tener. O sea, han sido huesos muy venerados. Y otro detalle interesante, estos huesos, mientras los huesos de ratón están limpios de tierra, estos huesos, envueltos en el rico paño de púrpura y oro, tienen tierra adherida similar a la tumba abierta y vacía que descubrieron Kirschbaum, Ferrua, Goethe y Joshi. La misma tierra de la tumba abierta y vacía de San Pedro, esa tierra adherida hay en los huesos que se han encontrado en el nicho que hay donde junto a la tumba abierta y vacía que habían descubierto los arqueólogos Kirschbaum, Ferrua, Goethe y Joshi. Es decir, para abreviar, porque quiero decir otra cosa después, es decir, podemos tener la seguridad de que hemos encontrado la tumba de Pedro, de que hemos encontrado los huesos de San Pedro. Están en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Ahora bien, esto para nosotros católicos es de un enorme valor.
de un enorme valor. Ahí está Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. ¿Y dónde está Pedro? Debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II. No solo por la historia, que tenemos la lista de más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tenemos toda la lista de papas desde San Pedro a Juan Pablo II. La historia nos demuestra que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Pero no solo la historia, la arqueología. Es que descubrimos los huesos de San Pedro debajo del altar papal. Es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. Conclusión. Para nosotros importantísima. Conclusión. El que quiere estar en la iglesia de Cristo tiene que estar en la iglesia católica, la única que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra se parecen, pero en arameo, que es la lengua que usaba Cristo, Pedro y piedra es la misma. ¿Qué fa? ¿Qué fa? Cristo hace un juego de palabras, le dice a Pedro, tú eres qué fa, y sobre esta qué fa edificaré mi iglesia. Cristo funda su única iglesia en Pedro, y el único legítimo sucesor del mundo de Pedro, el Papa de Roma. Quien quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo fundada por Cristo. Para un católico esto es muy importante, para estar seguros en nuestra fe y no dejarnos comer el coco, como hacen muchos desgraciados que se dejan engañar por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por quien sea. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Los testigos de Jehová, fundados el siglo pasado por Russell. Los mormones, el siglo pasado por Smith. Todos los protestantes, fundados por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Y todos vienen de Lutero. Todos vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. El primer protestante fue Lutero, que era católico, que era sacerdote, que era religioso. Se pelea con el Papa, rompe con la Iglesia y funda su Iglesia. Y los luteranos son los primeros protestantes. Y antes de Lutero no había protestantes. Herejías ha habido siempre. Desde los primeros tiempos del cristianismo ha habido herejías. Qué sé yo, valdenses, montanistas, priscilianos, montones de herejías desde de los primeros siglos. Pero herejías independientes. No tienen unidad con el protestantismo. No tienen unidad de doctrina. No tienen unidad de gobierno. No han formado una misma comunidad en el tiempo. Herejías independientes. Pero todas las iglesias protestantes de hoy, todas vienen de Lutero. Y desde el luteranismo se fueron subdividiendo y hoy tenemos más de 400 sectas protestantes. Hay un libro de Crivelli, se llama Diccionario de Sectas Protestantes. Tiene más de 400. Y todas estas 400 sectas protestantes, todas vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Yo suelo decir, cuando hablo de esto, perdonad si a alguien no le gusta, pero yo digo un medio chiste, que yo me invento, pero que da luz a esto. A lo mejor a alguien no le gusta que diga esto, pero lo digo porque lo digo siempre, pues no tengo por qué no decirlo aquí. Yo digo esto. Si una señora tiene un hijo, 15 años después de morir su marido, ¿será de su marido? Pues el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo. Si el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo, ¿cómo Cristo va a fundar el protestantismo? El protestantismo lo fundó Lutero. Y después de Lutero, todos sus seguidores se han ido subdividiendo. Pero ninguna iglesia protestante, pues, ni lo dice.
que fue fundada por Cristo. No puedes decirlo. Sí, se coge la historia de cada iglesia protestante y nada, llegaron hace unos cuantos años. Todas comenzaron recientemente. Ninguna puede decir que fue fundada por Cristo hace 2000 años. Los católicos, lo podemos decir, nuestra iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro, y el único legítimo sucesor de San Pedro en el mundo, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Por lo tanto, que quede claro que el que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia católica, la única fundada por Cristo, y Juan Pablo II, el único legítimo sucesor de San Pedro. Por lo tanto, la arqueología encuentra los huesos de San Pedro, encuentra la tumba de San Pedro, debajo del altar papal, en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana, y la arqueología me confirma mi fe en la Iglesia Católica, porque me confirma que el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro es Juan Pablo II, el obispo de Roma. Pero no quiero terminar, porque sería injusto que alguien saque la conclusión de lo que he dicho, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos, porque eso no es verdad. Entre los católicos hay católicos indeseables. Entre los protestantes hay protestantes de buena fe, que son excelentes personas. Pero la buena fe de un protestante no convierte el error en verdad. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Hay que distinguir que su vida sea honrada y honesta, y sus ideas estén equivocadas. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona. Está equivocado. Su iglesia no la fundó Cristo, la fundó un hombre. Y el católico está en la verdadera iglesia de Cristo. Y si es mal católico, se irá al infierno. Pero el que él sea mal católico no quita que esté en la verdadera iglesia de Cristo. Lo que pasa es que no basta estar en la iglesia de Cristo. Hay que cumplir con la iglesia de Cristo. Hay que ser fiel a la doctrina de Cristo. Y el católico que es fiel a Cristo se salvará. Y el católico que es mal católico se condenará. Pero hay que distinguir entre que la iglesia católica es la verdadera y que todos los católicos sean buenos, porque los hay malos. Y que la iglesia protestante está equivocada, aunque haya protestantes que son excelentes personas. Pero quiero advertir que a veces se oye decir, para atacar a la iglesia católica, porque hay católicos indeseables. Pues hay que ver católico ese que es un tal, hay que ver otro católico que es un cual. Pues sí, hay malos católicos. Pero para ver si un árbol es bueno, no miro la fruta podrida caída del árbol. Para ver si un árbol es bueno, mira la fruta pujante de sus ramas. Para ver si la iglesia católica es buena, no miremos a los malos católicos, que es la fruta podrida caída del árbol. Miremos los santos. Son exponente de lo que la iglesia da de sí. Los santos son representativos de lo que es la iglesia de Cristo. Y los santos nos dan ejemplos de heroísmo y de virtud. Pues el ejemplo de lo que da de sí la verdadera iglesia de Cristo son los santos, que es la fruta pujante que cuelga de sus ramas. Y no los malos católicos, que por desgracia los hay, pero los malos católicos es la fruta podrida caída del árbol de la iglesia. Por lo tanto, voy a terminar con esta idea de que la iglesia católica es la única fundada por Cristo, la única verdadera, pero no todos los católicos somos ejemplares. En la iglesia católica hay buenos, malos y regulares. Y ya dijo Cristo que la cizaña crecía al mismo tiempo que el trigo. En la iglesia católica hay trigo bueno y cizaña. Y los protestantes están equivocados, aunque algunos nos pueden dar ejemplo de virtud y de honradez. Nos pueden dar ejemplo, pero eso no quita que estén equivocados. Porque la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. Yo puedo tener un administrador que me lleva las cuentas y me dice, él cree que 2 y 2 son 5. No me quiere robar, está equivocado. Yo no le digo ladrón, pero le digo está equivocado. Usted será buena persona, pero está equivocado. 2 y 2 son 4, no 5. Por lo tanto, la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. La verdad es
es verdad. Lo que pasa es que a veces no todos la vivimos con la fidelidad que deberíamos vivirla. Pues demos gracias a Dios de que nos ha permitido, nos ha concedido vivir en la verdadera iglesia que Él fundó, de que estamos en la verdad, y procuremos ser fieles a nuestra fe para que tengamos la dicha de que cuando nos llegue la hora de dar el paso a la vida eterna, Dios nos reciba con los brazos abiertos porque hemos sido fieles a su fe y a su mensaje. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós. Que expongo en mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy va a ser la identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro que se han encontrado en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana. En los dos programas anteriores hemos tratado de cómo la ciencia confirma la fe. Primero fue la astronomía, que confirma nuestra fe en Dios creador, porque lo que dicen los astrónomos del origen del cosmos necesita a un creador. Si el cosmos salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección, entonces demuestra la Sábana Santa, confirma que Cristo resucitó. Y como Cristo profetizó que resucitaría al tercer día, para demostrar que era Dios, al ser la Sábana Santa un documento científico que confirma que Cristo resucitó, nos confirma también que Cristo es Dios. La Sábana Santa es un documento científico que confirma un dogma de fe, que Cristo es Dios. Hoy va a ser la arqueología. Hoy va a ser la arqueología quien demuestra que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Bienvenidos a nuestro programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar unos espacios donde desarrollo algunos temas de Cristo. Por lo tanto, la única verdadera. La ciencia confirmando la fe. La astronomía confirma mi fe en Dios. La Sábana Santa confirma mi fe en Cristo Dios. La arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única verdadera. Para hacer este trabajo de la identificación científica de la tumba de San Pedro, de los huesos de San Pedro, yo lo he expuesto, tengo un vídeo y un libro donde desarrollo esto. Y para hacer este trabajo fui a Roma, estuve un mes en Roma y he hablado con los arqueólogos que han hecho el descubrimiento. Los jesuitas alemanes, como ellos dicen, hace 15.000, 20.000 millones de años, necesitó alguien anterior al cosmos que ponga el cosmos en la existencia, porque nadie puede darse la existencia a sí mismo. Antes de existir, nada se puede hacer. El cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años, luego hace falta un creador distinto del cosmos que pone el cosmos en la existencia. El programa anterior fue la Sábana Santa de Turín, que demuestra que Cristo es Dios, porque si la Sábana Santa tiene grabada a fuego la imagen del cuerpo de Cristo por una radiación